Bueno, pues vamos a comenzar entonces con esto que son los aceites y las moléculas de la emoción. Ustedes alguna vez seguramente se han preguntado por qué de pronto nos sentimos como nos sentimos, o de dónde vienen las emociones y cómo influyen en nuestra salud física y mental, o por qué nos afectan las emociones de otros, o cómo logramos el equilibrio emocional. Y bueno, pues, ¿qué es lo que dice la ciencia acerca de todo esto? Pues nada. Lo que sucede es que las emociones son sustancias químicas que nuestro cuerpo produce. Fíjense que esta plática va muy de la mano con lo que hemos estado viendo, con esto de la energía y los chakras, todo lo que hemos estado platicando al respecto, porque justamente ahora se sabe que las emociones se producen a través de las experiencias que tenemos, generan químicos, es decir, cuando nosotros tenemos una experiencia repetida y repetida y repetida, ya lo habíamos comentado, esto nos va a generar químicos en el sistema límbico que van a salir directamente al sistema hormonal. Van a mandar señales y estas hormonas a su vez también producen químicos que lo que van a hacer es empezar a armar las redes neuronales, ¿sí?, que nos van a hacer sentir como nos sentimos, ¿no? Es como va a reaccionar nuestro cuerpo a esos químicos que vienen a partir de una experiencia que puede ser una emoción. Por eso justamente dicen que las sustancias químicas que nuestro cuerpo produce, esos son justamente las emociones. Y además de hacernos sentir de determinada forma, como la alegría, la tristeza, la ira y el miedo, que son básicamente las emociones principales, pues también nos van a dirigir los cambios fisiológicos que ocurren simultáneamente en el cerebro y en el resto del cuerpo. Las emociones además modifican nuestra percepción, transforman nuestros estados de conciencia e influyen en los seres sintientes, es decir, en los seres que tenemos cerca, ¿no? O sea, la emoción de quienes tenemos cerca de pronto también puede ser que a nosotros nos afecte, ¿sí? Porque nuestras emociones son mucho más que cosas que sentimos. Son conductores principales de nuestros sistemas biológicos y orquestan el equilibrio de nuestro organismo. Es decir, todo esto parte justamente de lo que son las experiencias. Entonces, si yo tengo una experiencia, ya sea personal o con una tercera persona, y esa experiencia se repite o hay algo que me hace recordarla, digamos que en automático mi cuerpo va a volver a generar los mismos químicos que se van a traducir en la misma emoción y entonces pues seguimos dándole vuelta, ¿no? A lo mismo. Entonces, las moléculas de la emoción, actúan como señales que afectan a la química y a la electricidad de cada célula del cuerpo. Porque acuérdense que todas las células tienen receptores en donde llegan todas las señales inclusive de las cuestiones sinápticas, ¿no? De cuando hacen conexión las neuronas. O de cualquier otro tipo de neurotransmisor que reciban. Pueden ser del cerebro o pueden ser hormonas, ¿no? Y entonces, cuando el receptor que está en la membrana celular se activa por una molécula de la emoción, es decir, de esos químicos que vienen de la generación de una emoción, entonces pues va a transmitir un mensaje al interior de la célula y este mensaje lo que va a hacer es que va a cambiar la frecuencia eléctrica de la célula y muy probablemente también su composición química y va a modificar también su comportamiento. Es decir, todas las células tienen que crear nuevas proteínas o hacer división celular o abrir o cerrar canales iónicos o modificar la expresión epigenética, o sea, tienen muchas funciones. Entonces, cada uno de estos químicos que se reciben en la membrana celular puede ser modificado dependiendo de qué químico venga en la emoción o venga generado a partir de una emoción, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos en las células bioelementos, tenemos biomoléculas, tenemos oligoelementos y todos estos tienen una función específica en la célula. Entonces, cada químico que llega
pues se va a unir a la célula de diferente manera. Y si no son los químicos que se espera para el buen funcionamiento, pues entonces pueden empezar a fallar. Y esto de la expresión epigenética se refiere al estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN. A eso se refiere. Porque ahora se sabe que la vida de la célula está determinada por los mensajes justamente de estas moléculas de la emoción que envían a las células. O sea, estos mensajes, y no los genes, son los que establecen nuestra conducta, nuestro humor y todo nuestro funcionamiento biológico. ¿Alguien por ahí tiene abierto su micrófono? Ok. Y entonces, les decía que estos mensajes son los que establecen nuestra conducta, nuestro humor y nuestro funcionamiento biológico. No son los genes. Eso es lo que ahora se sabe. Entonces, todo nuestro cuerpo pues va a depender de estas sustancias, de estas moléculas de la emoción. De hecho, nuestro estado mental pues también va a depender de ellas, porque los neuropéptidos, son los responsables de las alteraciones de nuestros estados de conciencia. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, quienes estuvieron en las otras pláticas, decíamos, miren, aquí se los enumeré un poco para recordar cómo es la secuencia de lo que sucede. En nuestro sistema límbico es en donde se traduce todo lo que nuestro cuerpo recibe por todos nuestros sentidos, ¿sí? Entonces se genera una señal química, ¿sí? El paso 2 es, ahí van los químicos, ¿sí? Que van por los canales hormonales, y entonces aquí se generan otros químicos que van directamente a las redes neuronales. Y en estas redes neuronales es donde de pronto se generan estos neuropéptidos, ¿sí? Que llevan la señal a nuestro sistema nervioso. ¿Qué pasa si este neuropéptido viene de una red neuronal creada por químicos que venían de una experiencia no grata o de un pensamiento no grato o de un pensamiento recurrente que nos hace sentir tristes, de un pensamiento de aquellos que de pronto somos víctimas y de que nomás nos estamos quejando de lo que nos pasó en el pasado y tal? Pues se hace un círculo vicioso, ¿no? O sea, porque toda la química se vuelve a producir exactamente igual, incluso con pensarlo nos volvemos a sentir igual de mal. Entonces, estos neuropéptidos es por eso que dicen que son los responsables de alterar nuestros estados de conciencia, porque si estamos en ese estado de victimización, pues entonces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Esos programas y esos hábitos o esas creencias las tenemos en el subconsciente, ¿sí? Que acuérdense que es en donde se genera todo lo que nos pasa desde que nacemos, ¿vale? Entonces, si esos neuropéptidos están ligados a un recuerdo del pasado, pues, ¿qué va a pasar? Que otra vez se genera la misma experiencia, se genera la misma emoción, se genera el mismo químico y seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Y por eso ese funcionamiento biológico puede verse afectado porque probablemente nos pueda traer una complicación de salud, es decir, somatizamos. Ahora se sabe que la inteligencia somática incluye a varias ciencias, ¿no? La neurociencia, que es la que estudia el cerebro, la endocrinología, que estudia las glándulas, y la inmunología, que tiene que ver con todos los nódulos linfáticos, la médula ósea y el vaso. Entonces, estas están unidas en una red integrada de comunicación que está coordinada de acuerdo a acciones concretas de estas moléculas mensajeras que son las de la emoción, ¿sí? Entonces, esta inteligencia somática tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo para actuar en el mundo, ¿sabes? Para hacer lo que hagamos, ¿sí? Es la base corporal de todos nuestros pensamientos, sensaciones y sentimientos. Es decir, el cuerpo y la mente, como les decía desde la vez pasada, están unidos, no se pueden separar, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo de algún modo va a hacer lo que nuestra mente piense, ¿sí? Entonces, como el cuerpo y la mente están conectados todavía más allá de las emociones.
y entonces nos afecta psicológica y biológicamente. Entonces, pues la idea de esto, justamente ahora que se sabe que hay todas estas conexiones y que las moléculas de la emoción son las que realmente regulan nuestro sistema nervioso y lo que se genera en él, pues la idea entonces es tener un equilibrio en las emociones. Y pues se dice fácil, ¿no? Pero lo que habría que hacer es dejar que las emociones fluyan, que el equilibrio emocional sea el resultado de un flujo abierto de emociones, ¿vale? Entonces, miren, este círculo son los estados emocionales del cerebro. Entonces, ya habíamos hablado que cuando el cuerpo siente amenaza o se tiene que defender, nuestro cerebro inmediatamente, nuestro sistema nervioso autónomo, se enfoca en el control, en darnos seguridad, en luchar o huir de alguna amenaza, o atacar o protegernos, ¿no? En general. Entonces, pues al sentirse inseguro, ansioso, con miedo, enfadado, amenazado, produce las hormonas del estrés, que es la adrenalina y el cortisol. ¿Sí? Entonces, mientras tengamos estas hormonas del estrés en nuestro cuerpo, seguramente algo nos va a fallar en nuestro funcionamiento fisiológico, porque estas además hacen, según veíamos en clases pasadas, hacen que la energía se distorsione, la energía que debe de fluir entre el cuerpo y la mente se distorsiona, trabaja de manera incoherente y entonces pues no hay modo de que los dos hemisferios del cerebro estén sincronizados. Otro estado en el que podemos estar es en un estado incentivo y de búsqueda. Y es cuando el cerebro se enfoca en hacer, en tener acción, en algunas metas, en superación, en competir, en el éxito. Y entonces en este estado el cerebro está alerta, está energizado, está estimulado y la hormona que va a generar, o la molécula de emoción, pues será la dopamina. ¿Sí? Y hay un tercer estado emocional, que es la calma y la satisfacción, que esta parte normalmente nadie la contempla. O sea, cuando ustedes leen acerca de esto de las emociones o de lo que sucede en el cerebro, les hablan justamente de estas dos partes, ¿no? O están tranquilos, así pensando en cosas buenas, o están pensando en cosas malas. Pero el sistema nervioso parasimpático es el que nos da esa calma y satisfacción. O sea, es cuando lo que nos da la parte de la relajación, ¿no? Incluso a veces después de haber pasado por un susto o que nos hayamos sentido amenazados. Y es lo que da la calma y la satisfacción. Y entonces el cerebro se va a enfocar justamente en el autocuidado, en la calidez, en la amabilidad. Y se siente entonces estable, seguro, conectado, con calma. Y las hormonas que va a generar son la oxitocina y la endorfina, ¿no? Que es por eso que dicen que esas son las hormonas de la alegría. Entonces, sabiendo esto, o sea, teniendo esto en cuenta, lo mismo que ya hemos platicado, lo que hay que hacer es tener conciencia, hacer conciencia del estado emocional en el que nos encontramos y de algún modo hacer algo en consecuencia para lograr un equilibrio. Y en este caso, pues estamos viendo que las moléculas de la emoción, pues son las causantes de todo, ¿no? Entonces, hay que procurar ese equilibrio. Tendremos que aprender a transitar estas emociones desde la apertura, es decir, hay que entrenarnos para permitir que la mente consciente dirija nuestra vida y no la mente inconsciente, que es lo que generalmente nos sobrepasa, ¿no? Los malos pensamientos, el no, si ya sé qué va a pasar, o sea, el vivir en el pasado, en el pobrecito de mí porque todo lo que me pasó, o vivir en el futuro de no, si ya sé qué va a pasar, ¿no? Sí, seguro va a suceder tal. O sea, cualquiera de esos dos estados no son sanos, ¿no? Y eso es como vivir en carencia y es vivir en la inconsciencia. Entonces, más bien tendríamos que aprender a hacernos conscientes de nuestra realidad, incluso de nuestros sentimientos, porque hay que aprender a inducir de forma voluntaria sentimientos de seguridad, apertura, confianza y curiosidad. ¿Por qué? Pues porque estos estados interiores envían una clara señal de calma al sistema nervioso. Es decir, cuando estamos en ese sistema
calmado, digamos, nuestro sistema nervioso está bajo ese sistema, pues evidentemente va a producir las hormonas llamadas de la felicidad. Y eso pues nos conviene, ¿no? Ahora, si somos capaces de observar nuestro dolor y nuestra tristeza desde la aceptación, es decir, cuando tenemos sentimientos como la tristeza, el dolor y vaya que no son agradables, tendríamos que ser capaces de observarlos, de aceptarlos, para que el organismo active un modo de crecimiento y empiece a liberar también neuroquímicos endógenos que anulan los efectos del estado depresivo. Es decir, cuando estamos en depresión, cuando estamos con las hormonas del estrés corriendo por nuestro cuerpo, pues no estamos aceptando lo que nos está sucediendo y es difícil entonces cambiar el estado. Por eso caemos en depresión, pues, porque solo estamos pensando en todo lo malo que nos sucede, ¿no? Entonces, la idea es no negar cuando estamos tristes, cuando tenemos dolor, cuando tenemos una emoción fea, o sea, no negarla, sino dejarla fluir y en el caso de vivir un duelo, pues habrá que vivirlo y ya pasado todo esto, o sea, aceptando de buena gana esa emoción, podemos inhibir esos neuroquímicos que nos hacen mal, ¿no? Y de algún modo hacer que se produzcan los buenos o las moléculas de la felicidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas formas de invitar a que nuestro cuerpo libere antidepresivos endógenos, como la oxitocina, la serotonina, la dopamina o la endorfina, que son los que llamamos bioquímicos del bienestar. Entonces, nuestra percepción e interpretación de lo que nos sucede genera cambios en la química corporal y estas moléculas pues afectan el entorno celular que gobierna el funcionamiento orgánico, que es lo que estábamos viendo al principio. Entonces, cuando las emociones incómodas emergen, debemos de adoptar una actitud mental correcta en la que no las rechazamos, pero tampoco nos sentimos desbordados. O sea, ahora sí que hay que hacer lo posible por controlarlas, ¿no? Dejarlas fluir sin que nos hace... Y esto no quiere decir, o sea, esto tiene relación con la parte que viene, ¿no? El punto que viene. Porque muchas veces es, pues como estoy enojado, espérenme ahorita a ver con quién me desquito, a ver a quién le plancho el traje o a ver qué rompo. Y no, tampoco es por ahí. O sea, saquen su enojo, lloren, griten, pero tampoco se desquiten con la demás gente, ¿no? Y no sé, hay quienes dicen que rompan papeles o varias técnicas que tiene la gente de pronto como para sacarle el enojo, por ejemplo, ¿no? Y entonces habría que adoptar una actitud resiliente, porque cuando somos capaces de sobreponernos a nuestros sentimientos de frustración y tolerar el estrés y la incertidumbre, pues vamos a favorecer la activación de mecanismos biológicos que justamente liberan las moléculas que sean mejor para nuestra salud, nuestro bienestar o nuestro equilibrio mente-cuerpo, ¿no? Entonces, esto, insisto, se oye fácil, ¿no? Así como que, no, pues ¿por qué no me lo dijeron antes? Tan fácil que se ve. Pues no es fácil, pero yo creo que el primer paso es justamente tenerlo en cuenta y hacernos consciente de que hay manera de que esto mejore o de que esto no nos suceda. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar 5 maneras en las que pueden mejorar la secreción de los neuroquímicos. Ay, creo que se me está yendo la red otra vez. ¿Sí me escuchan? Creo que todo va bien. Bueno, es que se me está yendo la red de nuevo. Ay, qué susto. Bueno, entonces les decía, aquí hay 5 maneras, como 5 consejos de la manera en que ustedes pueden generar estos neuroquímicos endógenos que nos van a ayudar a vivir de una mejor manera, ¿no? Con un equilibrio emocional.
Lo primero es hacer mindfulness, que tiene un poco que ver con lo que veíamos de la meditación, ¿no? Finalmente es tener una atención plena en nuestro presente con actitud de apertura y no de juicio, ¿sí? Y en esto, como en la meditación, la respiración es muy importante, porque la respiración profunda y pausada hace que los movimientos del diafragma puedan producir serotonina, que viene del sistema nervioso entérico, que es lo que le llaman el cerebro del estómago, ¿no? De hecho, se llama entérico y por eso los gastroenterólogos, ¿no? Es lo que estudian justamente. Ya ven que dicen que también tenemos neuronas en el estómago, bueno, pues es en este sistema nervioso entérico justamente. También esto del mindfulness nos produce endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, nos produce benzodiazepinas, que son ansiolíticos endógenos, relajantes y descontracturantes, y la acetilcolina, también por la estimulación del nervio vago a la hora de respirar y de inhalar y exhalar, el nervio vago se contrae y entonces genera ciertos químicos que van a dar al cerebro y entonces podemos producir acetilcolina que nos ayuda a reparar el tejido cerebral y también nos ayuda a la regeneración celular de todo el cuerpo, ¿vale? Bueno, entonces, otra cosa que podemos hacer es practicar la generosidad y la amabilidad. Y no nada más con la demás gente, sino incluso con nosotros mismos, ¿no? Ser amables, tratarnos bien incluso nosotros. Entonces, porque además somos muy, bueno, por lo menos yo digo, no sé, yo creo que muchos lo hacemos, pero nada más nos equivocamos, nos sale algo mal, o como ahorita que no me podía yo conectar, ya me daba el cuarto, pues uno empieza solito así como a decirse, ay, qué menso, ay, qué burro, ay, me equivoqué, ay, soy bruto, ay, soy, ¿no? Y pues eso no está padre, porque finalmente todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que uno pronuncia, las células las traducen en emociones, ¿sí? O sea, parece que no, pero el cuerpo escucha lo que tu boca dice. Entonces, si somos amables y generosos con nosotros y con los demás, vamos a producir oxitocina, ¿sí? Miren, de hecho aquí está, las palabras negativas hacen o dan la señal de alarma que desencadena la producción de hormonas del estrés y agentes inflamatorios. Es lo que les digo, es como si el cuerpo estuviera en una situación de inseguridad o de peligro, ¿no? Y entonces, con estas hormonas del estrés se detiene el crecimiento biológico y los neuroquímicos para el manejo del estrés también se detienen y entonces se interrumpen los procesos cognitivos inclusive. Vaya, estamos como menos abiertos al aprendizaje de nada, ¿no? En cambio, las palabras optimistas o amables pues liberan antidepresivos naturales y se aumenta el razonamiento cognitivo, ¿vale? Entonces, esa es una buena manera también de generar oxitocina. Si somos agradecidos, si practicamos la gratitud o sentimos gratitud o tratamos de sentir gratitud, pues es una emoción que puede cambiar por completo nuestra fisiología, porque provoca respuesta hormonal que bloquea el daño causado por las hormonas del estrés justamente, y además va a favorecer la producción de neurotransmisores antidepresivos como la dopamina y la serotonina, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos portamos con gratitud o expresamos gratitud, la señal que se le envía al cerebro es tal que empieza justamente a producir los neurotransmisores antidepresivos. Entonces, para practicar esto, a lo mejor no tendríamos que andar por la vida a todo el mundo diciéndole gracias, gracias, gracias por todo, ¿no? Pero sí lo podemos hacer, ¿saben cómo? Haciendo un diario de gratitud. Eso sí lo pueden hacer todos los días, escribir ya sea de día o de noche, hacer su diario, ya escribir ahí todas las gracias o todas las cosas que tienen que agradecer o a quién le tienen que agradecer por algo o no sé, por todo lo que uno de pronto tiene y no necesariamente cuestiones materiales, ¿no? Cuando, digo, sobre todo en una situación como esta, da simplemente el tener un techo donde
dónde estar y resguardarse, pues ya es una bendición que habrá que agradecer, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es caminar en la naturaleza, porque las personas que tienen poco acceso a la naturaleza, por ejemplo, las que viven en ciudades, tienen mayor incidencia de problemas psicológicos, porque tienen mayor cantidad de hormonas del estrés en la sangre, a diferencia de las personas que sí tienen acceso a la naturaleza. Entonces se sabe ahora que si vamos a caminar en zonas arboladas y tranquilas, pues mejoran nuestras capacidades cognitivas y de salud mental, se equilibran los estados de ánimo y disminuye la rumiación mental. Fíjense que este término de la rumiación mental es muy simpático, pero sí existe. Y no sé si ustedes lo habían escuchado, pero por lo menos en mi casa sí era común que por ejemplo, cuando teníamos un mal día o algo, mi mamá siempre nos decía, es que distráete, sal, haz algo, ponte a hacer algo, no estés rumiando tu pena, decía mi mamá, ¿no? Pero es un término que verdaderamente existe y tiene que ver con eso, o sea, con no estar duro y dale sobre el mismo tema, ¿no? Con no estar dándole vueltas a la misma preocupación o al mismo problema. Y bueno, también disminuye la ansiedad cuando uno camina en la naturaleza, porque se activa la corteza prefrontal subgenual, que está correlacionada justamente con algunos trastornos del estado de ánimo, sobre todo con la depresión. Por ahí dicen que también tiene que ver con la bipolaridad, pero bueno, por lo pronto con la depresión. Y otro modo, pues, es la risa y el humor, además de hacer ejercicio, porque la risa induce la liberación de endorfinas, incluso la anticipación de la risa. O sea, cuando ustedes saben que van a ir, no sé, a lo mejor a un espectáculo o que van a ver a alguien con la que se la pasan a todo dar o cosas así, ya nada más la expectativa de saber que se van a reír, desde ahí empiezan a producir endorfinas. Y entonces, pues las personas que experimentan estas que se le llaman emociones expansivas, como justamente el placer que produce el humor o la risa, pues presentan mejoras en varias habilidades cognitivas y comportamientos sociales, como por ejemplo, muestran mayor flexibilidad mental, resuelven problemas de manera más creativa, su reflexión, planificación y discernimiento son más eficaces, sus comportamientos prosociales, es decir, cuando quieren ayudar o ser generosos, pues son mucho más agudos, ¿no? Vaya, los desarrollan de mejor manera. Y entonces, pues el sonreír reiteradamente también cambia la química de la sangre de inmediato, lo que protege justamente al organismo de la ansiedad, de la enfermedad y de la depresión. Entonces ríanse, porque además dicen que se queman muchas calorías, ¿no? Muchas de las que ya ganamos en estos días, pues fíjense, si se ríen, algo perderemos. Entonces, bueno, esas son algunas de los consejos que pueden hacer para generar las moléculas emocionales, ¿sí? Y aquí les puse una tablita de los aceites que son calmantes, que son inspiradores, que son restauradores, que son estabilizantes. Acuérdense que además los cítricos, que no los puse aquí, o no los desglosé todos aquí, también la mayoría de ellos ayudan a la alegría, ¿no? A subir el ánimo. Entonces también son una buena opción. Como yo les había comentado ya un poco los aceites con respecto a la meditación, por ejemplo, cuáles podían hacer y poner y todo esto en su difusor o tópicamente para hacer esta práctica, ya no lo puse aquí otra vez. Pero estos aceites que están aquí, que están clasificados de esta manera, pues de algún modo les da una idea cuál pueden utilizar, dependiendo de cómo se sientan, dependiendo qué actividad van a hacer para provocar justamente la producción de estas moléculas emocionales, ¿no? Y si incluso por ahí ya llevaron su clase de mezclas, pues los pueden incluso combinar, ¿no? Y bueno, esto es así como en general, que los aromas que están justamente ligados a las emociones y a los recuerdos, ¿sí? Entonces,
Los aceites esenciales pues tienen la capacidad de tocar el alma de la persona y llegar al nivel más profundo e inconsciente de la mente y así devolver viejos patrones emocionales. Es decir, esto es súper importante porque miren, hablábamos también que tú no puedes cambiar tu subconsciente desde tu mente consciente. Por eso la meditación, el mindfulness y todas estas prácticas lo que hacen es llevarte a un estado de trance, donde pasas la mente analítica y te pasas del lado subconsciente, en donde puedes hacer cambios a todos esos hábitos, creencias que habitan en ese lado subconsciente. Entonces, los aceites esenciales son un buen apoyo para poder llegar hasta ese lado. Inclusive los químicos que componen a los aceites esenciales, como traspasan las membranas celulares, y ya lo vimos de hecho ahorita con lo que les platiqué, pueden tener una acción sobre las células o los químicos dentro de las células, de algún modo pueden componer esos patrones emocionales o esas cosas que de pronto traemos chuecas, ¿no? Entonces son muy buen apoyo para este tipo de cosas. Entonces el neroli, por ejemplo, produce un efecto sedante y hace que las ondas cerebrales tengan ritmos más lentos, similares a los que se registran en los estados de meditación. Es decir, cuando estamos en estado subconsciente, también lo platicábamos la vez pasada, pasamos de las ondas beta a las ondas alfa y desde ese momento ya empezamos a entrar al cerebro subconsciente. Pueden ralentizarlas más y entrar entonces a las gamma y a las teta, perdón, a las teta y a las alfa, ¿qué es? Beta, alfa, teta, no, las gamas son más altas. A las alfa y a las teta, ¿no? Que son más bajas y es en donde podemos entrar a la mente subconsciente y hacer nuestros cambios o modificar algún comportamiento. Y con albahaca y el romero también se sabe que se provocan estados de mayor claridad mental. Entonces, estos son otros tips, ¿no? De los aceites que pueden utilizar a la hora de hacer esta clase de ejercicios, digamos, ¿no? Algunas recomendaciones. Bueno, pues habrá que potenciar la concentración, mejorar la memoria y estimular la mente. Para eso, pues la albahaca, la menta, el limón, el romero, como acabo de comentarles, y el lemongrass son muy buenos. Para crear un clima de paz y armonía, pues la lavanda, el incienso, la melisa y la manzanilla. Para sentirse motivado y abierto para aprender, pues la bergamota, la naranja, la menta, el geranio y el limón. Y de verdad, si ustedes ponen diariamente su difusor con la mezcla que ustedes quieran o con un solo aceite que ustedes sientan necesitar, de verdad eso les ayuda muchísimo, porque el estado de ánimo, claro que depende muchas veces del ambiente externo, y si desde el ambiente externo podemos contribuir a mejorarlo, entonces pues las moléculas de la emoción también van a empezar a producirse y vamos a empezar a sentirnos mejor, ¿no? Y otra manera de estimular las moléculas emocionales, pues son, por ejemplo, para la dopamina, pues hay que dormir bien, entre 7 y 9 horas. Hay que celebrar los logros, por pequeños que sean. Hay que hacer ejercicio. Para estimular la serotonina, hay que ser agradecido, hay que disfrutar de la naturaleza, tratar de ser feliz o ser feliz. Para la oxitocina, hay que meditar, hay que dar abrazos, ser generosos. Las endorfinas se generan bailando, cantando, sonriendo, ¿sí? Entonces, si mientras hacen cualquiera de estas actividades usan alguno de los aceites esenciales, pues también les va a ayudar mucho. Porque ¿cuál es la importancia de cada una de estas moléculas y qué pasa si nos faltan? Aquí está esta tablita. Y pues eso era todo lo que quería comentarles acerca de las moléculas de la emoción. Y pues estas son mis redes sociales, que algunos ya las conocen y para quien no las conoce, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario. En Facebook y en Instagram está la página de AEScience. En YouTube está el canal de Bioil MX, donde están todas las pláticas y donde seguramente también vamos a subir esta.
para que quede a su disposición. Y además del podcast que tengo que se llama Aprendiendo de los Aceites Esenciales. Está en Spotify y en Google Podcast. ¿Vale? Entonces, si no tienen algún otro comentario, pues esto fue todo. Muchas gracias.